Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio. Somos de Live Podcast. Y estamos muy contentos porque este es nuestro 5.º episodio y sabemos que Dios va a traer una palabra linda para tu vida. Vamos a hablar de un tema que tiene mucho poder y tiene mucho peso. Y sabemos que Dios, así como nos habló a nosotros, también te va a hablar a ti. Hoy vamos a comenzar un tema que se llama el poder de la palabra de Dios. Comenzamos con este primer punto. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué versículo tan expresivo al máximo, porque arranca diciendo que la palabra de Dios es viva. Y vemos esta palabra de Dios que está en el principio, está ahorita y seguirá en el futuro. Me hace recordar porque en la Biblia dice, cuando están agarrando a Jesús, que ya es crucificado, eh, este, este rey dice, eso es momentáneo. Pero podemos ver que esa palabra es viva, que hasta hoy estamos en un año 2025 donde la palabra del Señor es tan viva, es tan real, es tan eficaz, que está con nosotros ahora mismo. Sí, este versículo tiene dos palabras muy importantes, que es la palabra viva y eficaz. Esas son dos palabras muy importantes que son tan reales en la palabra de Dios. Es viva porque es una palabra que es útil hasta ahora, que es una palabra que todavía tiene ese poder. No Está que vigente. sí, no queda allí, sino que ella en cada uno de nosotros se hace viva. Y la palabra eficaz es porque hace un trabajo, lo lleva a cabo un trabajo y lo cumple y lo hace bien. Sí, y sigue diciendo un poquito más adelante, dice, y es más cortante que toda espada de doble filo. Y estábamos investigando acerca de las espadas de doble filo. Cuando una espada penetra en ambos lados, es capaz de romper en ambas direcciones, en un mismo sentido. Y aquí vemos que la palabra del Señor es tan viva que cuando ella llega a nuestras vidas, ella quebranta, ella rompe, ella hace de las dos maneras, rompe nuestras vidas para poder recibir esa palabra. Ella nos quiebra por completo. O sea, Así es. no hay un lugar de nosotros que la palabra no quiebre, porque ella entra como espada de doble filo a quebrar, a Sí, romper. como dice que es de doble filo, esa espada de doble filo es capaz de llegar hasta los lugares más profundos y y así es en la vida de nosotros la palabra de Dios, esa espada que llega hasta lo más profundo, no queda en ningún lugar vacío. Sí, y cuando la palabra de Dios llega, porque dice que su palabra es viva y eficaz, estamos hablando de la vivencia y de la fidelidad, de la firmeza que es la palabra del Señor. Sí, la palabra de Dios también nos purifica. En Juan 15:3 dice Jesús cuando está hablando de este tema sobre el pámpano y sobre cómo limpiar, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Qué versículo tan bonito que nos enseña que el Señor por medio de su palabra nos limpia y nos purifica. Y la palabra de Dios tiene el poder para purificar nuestras vidas, limpiándonos del pecado y también nos lleva hacia una vida más santa. Sí, y por eso es este segundo punto. La palabra de Dios nos purifica. Somos purificados con esa misma palabra que es viva y eficaz. Por eso es que aquí, o sea, todo se une, todo se está mezclando, porque luego que yo recuerdo que cuando yo recibí por segunda vez al Señor, decidí volver otra vez a la iglesia, estaba en mi mundo. Hablaba acerca de un poquito en el episodio anterior. Este,
Pero cuando yo vuelvo otra vez a los caminos del Señor, esa palabra, la palabra del Señor que es viva, eficaz, que penetra, que rompe, pero que también trae la Transformación. transformación. Ella llegó a mi vida, esa palabra, pero también llegó a purificarme de lo que yo estaba haciendo en meses anteriores y en años atrás. La palabra del Señor es tan linda, es su palabra. Por eso dice, dice el versículo que es viva, porque nosotros hoy la podemos leer y ella hace un efecto tremendo en nosotros. Nos purifica, nos limpia y podemos leerla a 2 o a 3 años más adelante. Y esa misma palabra sigue limpiándonos y sigue purificándonos. Por eso dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Aquí nos está queriendo decir que Él nos dio una palabra. ¿Qué efecto está haciendo esa palabra de Dios en tu vida? Si la palabra de Dios no está haciendo un efecto, es porque tienes que analizarte. Tienes que comenzar a mirarte. Esta palabra que Dios me dio no está haciendo nada. ¿Será que estoy haciendo las cosas mal? ¿Será que estoy pensando en otras cosas? ¿Será que tengo mi mente puesto en otras dificultades o en otras razones que estés pasando? Pero cuando estamos puestos en el Señor, se cumple lo que dice Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. Sí, en este versículo Jesús está hablando de las ramas y del árbol, de la higuera. Y él dice cómo la limpia. Y más adelante él dice que él la limpia, la purifica. Es como, él nos compara con una planta. De cuando somos limpiados, somos podados. ¿Para qué? Para que esa planta pueda dar fruto, pueda llegar a crecer y pueda dar fruto. Si la palabra de Dios en nuestra vida no nos limpia y no nos hace más santos, pues no está haciendo nada y más adelante nosotros no vamos a llevar frutos, sino que vamos a estar ahí como esa plantita que nunca es podada, que nunca es amada, que nunca se le hace un servicio, sino que está allí. Solamente esa planta es como el monte que nadie ve por ella. Entonces ella, pues así como crece, se muere y nunca llega a dar ese fruto que Dios quiere que nosotros demos. Sí, por eso la misma palabra de purificar, ella va a entrar a nuestras vidas a limpiar. O sea, la misma palabra se va a encargar de limpiar. Por eso lo que antes hacíamos, ahora ya no lo vamos a hacer. Porque ¿quién está haciendo eso? A veces ni entendemos, wow, pero yo, ¿por qué? Si yo antes hacía esto y ahora no tengo ese deseo, ¿qué pasó? Yo no entiendo cómo dejé. Esto me hace recordar que yo tenía, antes de venir otra vez ya a los caminos del Señor por la segunda vez, de regresar a la iglesia, yo tenía unos hábitos y unos deseos pecaminosos. Y no sé cómo los dejé. No supe en qué momento los dejé. Pero ¿quién hizo eso? La palabra de Dios, que es viva y eficaz. Ella entró a purificarme. Ella entró a transformarme. Por eso es que vemos en la historia grandes hombres que la palabra de Dios llegó y sus vidas fueron cambiadas, sus vidas fueron transformadas, sus vidas fueron purificadas. Y esto me hace recordar cuando el Señor ve de lejos a Zaqueo, le dice, Zaqueo, ven, desciende. Zaqueo corre. Y Dios no le dijo, es necesario que yo esté hoy en tu casa. Y Zaqueo corrió y sí, lo recibió en su casa. Y Dios no lo estaba exhortando de nada. O sea, Dios no le estaba diciendo es que estás robando a los pobres, es que estás cobrando los impuestos mal. No, no, no. O sea, Jesús llegó y nada más con la presencia hizo que su vida fuera purificada, porque Zaqueo comenzó a decir, hey, yo estoy robando, Señor, yo lo voy a devolver, yo lo voy a entregar, lo que yo he robado, lo que yo me he quedado, yo lo voy a entregar 7 veces más. Entonces, qué bonito es que cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, ella quebranta, pero también nos purifica. Qué bonita es esa palabra de Dios que, que en medio de esa aceptación, de aceptarle a Él no nos arranca, No es sino algo brusco. no es algo grotesco, brusco, sino que Él lo va haciendo con suavidad.
paulatinamente. Eso, y no nos vamos dando de cuenta. Cuando de un día a otro es que, wow, y este deseo que yo tenía ya no lo tengo. Pero ¿quién lo hace? La hermosa palabra del Señor. Así es, y con todo lo que estás diciendo, esto entrelaza al otro punto que es la palabra de Dios nos da sabiduría. Sí, qué bonito es. O sea, esto está muy bueno. Porque sigue siendo la misma palabra de Dios. La palabra de Dios nos da esa sabiduría. Miren lo que dice Salmos 19, 113. 119, 130. 119, 113 dice: La exposición de tus palabras alumbran, hace entender a los simples. Te lo repito, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Que esa palabra nos alumbra. Por eso es Juan 8:12, que Él es la luz de nuestras vidas, para que no andemos en tinieblas. Sí, la palabra de Dios, como nos dice acá, no nos alumbra, no es una fuente de toda sabiduría. Esa palabra de Dios es tan hermosa que, miren, nosotros amamos la palabra de Dios porque ha sido capaz de hacer tantas cosas en nuestras vidas. Dentro de la palabra de Dios podemos ver promesas, consejos, podemos ver tantas cosas que valen la pena. Es como yo les decía en podcasts anteriores, que es un manual para nosotros. Y si no han visto los capítulos anteriores, yo quiero que en este momento tú te puedas suscribir, le puedas dar a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video, tú puedas estar pendiente y te puedas notificar y puedas verlo. Porque aún ahora vamos comenzando, tenemos pocos capítulos, así que te puedes desatrasar y puedes ver todos los capítulos que te has perdido, quizás no has visto. Y también puedes poner en tus redes sociales y compartir. También queremos decirles que tenemos Instagram. Aquí más abajito en la descripción lo vamos a dejar el enlace para que ustedes vayan allá y puedan ver posts, puedan ver todo lo que nosotros vamos a estar publicando, noticias y quizás hagamos otras actividades por allá También se puedan dar cuenta de lo que estamos sí. haciendo. Entonces sí, seguimos porque esto está muy, muy, muy bueno. Esa palabra de Dios que llega a nuestras vidas para darnos sabiduría. La sabiduría, recuerdo el rey Salomón que dijo: Señor, ¿qué hago? Tenía riqueza, tenía poder, lo tenía todo, todo, todo. Podía pedir cualquier cosa. Dios Cualqui- le dijo que le sí, pidiera lo que él quisiera. qué bonito es que Dios te diga: pídeme lo que sea. Si yo creo que Dios llegara ahorita y nos diría: pídeme lo que quieras. Bueno, Señor, esto va a sonar algo, algo, o sea, van a decir: no, a esos manes les interesa es la plata. No, no, pero tenemos que ser realistas. Eh, si Dios llegara ahorita y, ¿qué quieres? Yo le diría: Señor, quiero una casa, quiero tener mejores cosas, en lo material, un carro, quiero tener buenos muebles, buen televisor, un buen equipo de sonido. Por lo menos yo soy músico, un buen bajo, una buena planta, tantas cosas que le pudiéramos pedir al Señor. Pero ver a este rey teniéndolo todo y lo único que pidió fue sabiduría. Que la sabiduría viene del cielo, viene de lo alto. Señor, dame sabiduría para gobernar este pueblo. Qué bonito es que nosotros podamos entender que cuando nosotros pedimos sabiduría al Señor, Él no las va a dar, pero que nosotros podamos usar esa sabiduría para, para cuando estemos enfrentando situaciones, pruebas, dificultades. Allí es donde vamos a ver verdaderamente esa sabiduría, porque la sabiduría nos hace entender cosas simples. La palabra de Dios es la fuente de toda sabiduría. Qué bonito es que Él sea siempre quien nos dé esa sabiduría. Sí, y también Dios nos dice en su palabra que pidamos sabiduría y que Él nos las dará en abundancia, que nos las dará sin reproche alguno. Es una de las cosas que el Señor nos dice y es una promesa que el Señor nos hace, que si nosotros le pedimos sabiduría, Él nos la dará. O sea, Él no se queda con eso porque a Dios le gusta que nosotros seamos sabios.
¿Para qué podemos manejar la sabiduría? Es para poder tomar buenas decisiones, porque las buenas decisiones te van a asegurar un buen futuro. Y con respecto a esto, si no te has visto el episodio anterior, te invito para que para que lo puedas ver. Hablamos acerca de las amistades. Y, y recuerdo que con una buena sabiduría elegimos buenas amistades. Así es. La buena sabiduría nos va a dar buenas victorias. Sean victorias felices o no sean victorias felices. Porque a veces esperamos un sí de Dios que nos va a llevar a una victoria bonita y agradable. Pero no queremos ese no de Dios que también nos lleva a una victoria. Pero que si Dios lo permitió es porque es bueno, agradable y perfecto. Y que esa sabiduría que viene de los cielos nos va a direccionar en todas las decisiones que tomemos. También la palabra de Dios fortalece nuestra fe. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Es un versículo muy común y es tan hermoso porque es que la fe es como un músculo que nosotros debemos ejercitarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ejercitamos nosotros la fe? Leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a dar esa fortaleza. En momentos difíciles es cuando nosotros vamos a necesitar nuestra fe y es la que nos va a ayudar a superar todos esos momentos que es un músculo espiritualmente hablando que necesitamos ejercitar todos los días, porque cuando la gente se acostumbra, los que van al gimnasio, yo para eso sí soy muy mala, pero los que van al gimnasio, ellos todos los días van y son constantes con eso, son muy disciplinados. Y miren, nosotros como cristianos, la mayoría somos muy indisciplinados en esa parte, que es muy importante y que es una de las cosas que deberíamos de hacer, que es leer la palabra de Dios todos los días. Y con esto quiero abrir un paréntesis acá, publicidad no paga, pero es muy importante. Nosotros tenemos una aplicación que nos encanta, que es la aplicación de la Biblia, pero la YouVersion. Es muy importante, ¿saben por qué? Porque allí a nosotros todos los días nos regala un versículo. Si tú no sabes cómo comenzar a leer la Biblia, te puede ayudar. También en la parte de abajito puedes ver donde dice planes y allí puedes colocar una palabra, algo que quieras. Quiero un plan sobre sabiduría, quiero un plan sobre cómo orar, un plan cómo leer la Biblia. Y ahí nos va a explicar y nos dice, este plan dura 7 días, 20 días, en el tiempo que tú quieras. Y todos los días te va a dictar un devocional y luego te va a llevar a un versículo bíblico y vas a poder hacer el plan completo. Miren, yo les recomiendo que cada persona que esté viendo este video que la descargue y que la pueda tener en su celular porque es increíble cómo esta aplicación nos ayuda tanto. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a ponerla allí para que puedan descargarla. Este versículo es muy bonito porque dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Muchos de nosotros estamos escuchando voces, estamos escuchando lo que dice la tierra, estamos escuchando lo que dicen otras amistades, estamos escuchando, etcétera, etcétera, etcétera. Menos estamos escuchando la voz de Dios. Entonces, queremos conquistar, queremos ver nuestro hogar bendecido, nuestros hijos, nuestra familia, nuestros esposos, nuestras esposas, un amigo, nuestros papás en las manos del Señor, pero no estamos escuchando la voz del Señor. Esa voz que nos da sabiduría, que nos da fuerza, que nos da paz, que nos da tranquilidad, es la voz del Señor, es la que te va a direccionar. Entonces, pasamos más el tiempo escuchando otros ruidos, otras voces, y no escuchamos la palabra del Señor. ¿Cómo la palabra del Señor, cómo viene a nuestras vidas? Cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos una predicación, cuando escuchamos una alabanza, cuando escuchamos, bien sea un predicador en vivo o un predicador en YouTube, un predicador que te guste, un podcast.
pero estás escuchando esa palabra de parte de esa palabra que viene de parte de Dios. Por eso dice que la fe hay que activarla, hay que ejercerla. Y científicamente está comprobado que para que se vuelva un hábito en nuestras vidas tienen que cumplirse 21 días. Entonces ponte como reto, yo voy a escuchar la palabra del Señor 21 días. O voy a leer en 21 días la palabra del Señor. Así se va a volver un hábito en tu vida. Esto también me hace recordar, por lo menos, nosotros que tenemos dos hermosos pequeñitos. Un día los invitamos a los podcasts y bueno, esto va a ser descontrolado, pero bueno, ahí vamos a ir. Y ellos tienen clases muy, muy de temprano. Entonces nosotros nos preparamos bien tempranito, nos levantamos. Y los días que ellos no tienen actividades en la escuela, yo a veces digo, quiero descansar un poquitico más, así sea una hora más. Y termino levantándome a la misma hora de siempre. ¿Pero es por qué? Porque ya ahí es un hábito. Ya se creó. Ya se creó. Entonces, la fe tiene que crearse, tiene que formarse en nuestra vida. La fe es un músculo. ¿Cómo lo ejercitamos? ¿Cómo ejercitamos esa fe? La fe no la vamos a ejercitar viendo contenido en las plataformas, contenido que no te edifique. La fe la vamos a ejercitar con contenido que te edifique, que sea sabio, que sea prudente, que te ayude, no que te reste, sino que te sume. Entonces, esa fe se va a formar, cuando verdaderamente escuches más de Dios, ores más, leas la palabra más del Señor. Bueno, como mi esposo dijo que eran 21 días, entonces yo quiero que hagamos un reto de 21 días por Instagram. Todos los días nosotros por 21 días vamos a colocar un versículo en nuestras historias y tú lo vas a poder ver y lo vas a poder compartir y así vamos a ir ejercitando ese músculo de la fe que es la palabra de Dios para que podamos tener esa fe bien fuerte, bien fortalecida. Entonces, yo los invito a que vayan a nuestro Instagram, le puedan dar seguir para que puedan ver los versículos que a partir de mañana vamos a comenzar a colocar allí. Como quinto punto tenemos la palabra de Dios nos da vida. Miren lo que dice Mateo 4:4. Dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es un versículo muy bonito porque nosotros muchas veces como seres humanos dependemos, sí, tenemos una dependencia de los alimentos, pero cuando nosotros hacemos un ayuno, estamos dependiendo totalmente de Él. Decimos, Señor, yo entrego mi humanidad y deseo que tú me llenes con tu palabra. Y ahí vemos el punto anterior, que es esa parte de fortalecer nuestra fe. Entonces, qué bonito que tú puedas no solamente te llenes de este alimento, al alimento humano, físico, sino que de ese alimento que trae paz, que trae tranquilidad. Porque muchas veces estamos llenos, la panza, nuestra pancita está llena de alimentos y estamos ansiosos, cargados, perturbados. De tantas cosas nos cargamos, pero qué rico sería que el alimento espiritual traiga paz. Y es esa hermosa palabra que viene de parte de Dios. Sí, es que la palabra de Dios es tan esencial para nuestra vida, no tanto física como espiritualmente, que nos da propósito, nos da sentido a todo lo que hacemos. Y eso hace la palabra de Dios en nuestras vidas, nos enfoca en eso que Dios quiere para nosotros. Cuando no conocíamos la palabra de Dios, nosotros estábamos como caminando en un lugar sin un sentido, no sabíamos a dónde íbamos, pero cuando comenzamos a conocer su palabra, todo lo que Él quiere para nuestras vidas, entendemos el propósito de Dios y podemos caminar en Él. Por eso antes, para ya culminar, queremos recordarte todos los puntos de este hermoso tema. El poder de la palabra de Dios. Como primer punto, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios nos purifica. Como tercer punto, la palabra de Dios nos da sabiduría. También la palabra de Dios fortalece nuestra fe. Como quinto punto y último, la palabra de Dios nos da vida. Deja que esa palabra de Dios
te transforme. Chao, chao. Nos vemos en una próxima ocasión.